Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero comentarles que la mañana de hoy pues tomé la decisión de compartir un cafecito constitucional. Si el café no es constitucional, entonces será ilegal. Lo escribí acá. Y es que en realidad el vídeo es más que todo para motivar a los estudiantes que por alguna circunstancia han decidido abandonar su carrera de derecho. Esto es para los amantes de las leyes, los amantes del derecho, aquellos que les encantan los libros, para esa gente. Y como les digo, una dedicación especial para la gente que en realidad ha abandonado sus exámenes, el público, el privado, el notarial. Eh, voy a exponer la Constitución y lo que quiero es que comprendan de que si es posible en un momento dado esquematizar la Constitución en tu mente, también puede esquematizarse de algún modo algunos esquemas de procesos para poder exponerlos en un momento dado en caso de someterse a los exámenes públicos. Así que nada camina solo en este planeta, sino que nosotros tenemos que ir ahí, trazarnos los, los, las metas y trabajar para poder materializarlo. Eh, voy a auxiliarme en caso tenga que tomar nota. Tengo esto, mi pizarrón. También tengo un, un marcador para poder exponerles la Constitución. Estoy con toda mi humildad. Les comento que nunca he escuchado la exposición de la Constitución de la manera que voy a hacerlo. Y vale la pena verlo hasta el final. En realidad, quédense, disfrútense un café también. Si en un momento dado tienen que descargarlo y convertirlo a MP3 para irlo escuchando mientras manejan, pues este es un regalo que también me quería hacer. Entonces, eh, voy a comenzar. Voy a comenzar. Quiero hacerlo de una manera espontánea. De una manera breve, no, casi no voy a tomar notas, voy a hacer mención de las leyes porque como la mayoría de estudiantes se enfocan en la pirámide de Kelsen, que la Constitución está en la parte superior, y efectivamente así es. Nuestro ordenamiento jurídico positivo vigente que está dentro de ese marco que nosotros debemos respetar, primero está la Constitución, luego se desprende un sinnúmero de leyes, de las cuales voy a poder señalar en un momento dado, ¿ok? Entonces, un saludo cordial de antemano. Espero no fallarles. Y nos arrancamos. La Constitución Política de la República de Guatemala entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Fue promulgada el 30 de mayo de 1985. Tiene 281 artículos nominales y 280 vigentes. Esto debido a que el artículo 256 está derogado, al igual que la literal H del artículo 194. La constitución política tiene básicamente tres partes: la parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática. También tiene una parte principal muy importante, como lo es el preámbulo, que no es más que la declaración solemne de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde resalta primordialmente a los ciudadanos y los derechos humanos que precisamente están reconocidos como la primera, la segunda y la tercera generación, como se señala no solo en la doctrina, sino en los tratados y convenios internacionales en esa materia. Y nos arrancamos. Artículo número 1, protección a la persona humana. Artículo número 2, fines y deberes del Estado. Pero quiero comentarles luego que el epígrafe, que es lo que se marca, por ejemplo, en derecho a la vida, lo que se lee ahí, derecho a la vida, se llama epígrafe, de acuerdo al artículo 20 de los 27, considerando que tiene la Constitución, establece que el epígrafe no tiene significado alguno con el contexto del artículo, es decir, solo es una referencia. Bien, artículo número 3, derecho a la vida. Número 4, igualdad, principio de igualdad. Número 5, libertad de acción. Número 6, detención legal. Número 7,
Notificación de la causa de detención. Número 8, derechos del detenido. Número 9, interrogatoria a detenidos o presos. No se olviden que el interrogatorio extrajudicial no tiene certeza jurídica. Artículo número 10, centro de detención legal. Número 11, detención por falta o infracción. Número 12, uno de los principios importantes de defensa. El número 13 hace referencia a los motivos para autos de prisión. El número 14 que hace referencia a un principio sumamente importante, como lo es el principio de inocencia. El artículo número 15 y retroactividad de la ley. No olviden que será siempre la más benigna, la ley que favorece a su cliente, a su patrocinado, a su representado, como quieran interpretarlo ahí los abogados. El artículo número 16, la declaración contra sí y contra parientes, o sea que no se está obligado a declarar contra uno mismo ni contra algún familiar dentro de los grados de ley. Artículo número 17, es aquí donde ya nace el principio de legalidad y también comenzamos con las leyes. Por ejemplo, este artículo está establecido en el artículo 1 del Código Penal. En el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal encontramos ya la primera ley penal sustantiva y la ley penal adjetiva, lo procesal. Nos vamos al artículo número 18 que establece la pena de muerte. Como ustedes saben, hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que dejó sin efecto la pena de muerte. Esto debido a que Guatemala pues, es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José, Costa Rica. Y también por algunos otros tratados y convenios internacionales que, pues, siempre que Guatemala haya ratificado estos convenios, tienen preeminencia sobre el derecho interno, así lo establece la Constitución en su artículo 46. Bien, artículo 19 hace referencia al sistema penitenciario que tiene su ley del sistema penitenciario. Artículo número 20 refiere a los menores de edad. Y esto está concatenado con el artículo 133. Hay una ley relativa a los menores de edad que se llama Ley Pina. El artículo 133, ahí está, relacionado con el artículo 20. Artículo número 21 refiere a la responsabilidad de funcionarios en relación a los menores de edad. Pero hay algo ahí en este artículo. El Código Penal, por ejemplo, establece la prescripción de la pena de los delitos y ahí hay, en el último párrafo del artículo 21 establece que cuando las fuerzas de seguridad hicieron uso de sus armas o de otros medios para personas detenidas o presas, este delito no prescribe. Entonces ya ahí tienen la primera tarea para investigar. Nos vamos al artículo número 22 y es los antecedentes penales y policiales. ¿Ok? Nos trasladamos al artículo número 23, que es la inviolabilidad de la vivienda. Artículo número 24, inviolabilidad de correspondencia. Artículo número 25, registro de personas y vehículos. Escuchen bien, personas y vehículos, no dice bolsas, etcétera, etcétera. Y algo muy importante ahí de este artículo es de que tienen que hacerlo las fuerzas de seguridad y orden público del Estado. Si ustedes quieren saber cuáles son las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, como la ley se integra, porque así lo establece la ley del organismo judicial, pueden ir ustedes al reglamento de la ley de armas y municiones. Ahí establece cuáles son las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, que no solamente son el ejército ni la Policía Nacional Civil, también está los guardias del sistema penitenciario, las AAS, la DIGICI y la Oficina de Inteligencia Estratégica del Estado. Ya, por ahí van. Bueno, entonces continuamos. Estábamos en el artículo 25, artículo 26, libertad de locomoción. Artículo 27, derecho de asilo. 28, el famoso derecho de petición, que ya saben que tienen que resolver en 30 días y luego un montón de procesos allá administrativos que continúan. El artículo número 29 refiere al libre acceso a los tribunales de justicia y dependencias del Estado. Recuérdense que es solo de ingresar, bueno, obviamente con mucho respeto hacia las autoridades
es de ingresar sin más requisitos, así que no tienen que estar retomando nota, ¿ya? Aunque sí el Estado se reserva el derecho de tomar cualquier medida para preservar la seguridad de los que están ahí. Okay. Pasamos al artículo 31, es el libre acceso a registros y los archivos estatales que constan en el sistema. Artículo número 32, el objeto de las citaciones. 33, derecho de reunión y manifestación pacífica. Artículo 34, derecho de asociación. El artículo 35, libertad de emisión del pensamiento. Aquí es donde nace la primera ley constitucional de libre emisión del pensamiento. Artículo 36, personalidad jurídica de las iglesias. 37, personalidad jurídica de las iglesias. 36 es libertad de religión. El 38 refiere a la aportación y tenencia de arma de fuego, que refiere a una ley que regulará esa materia, y es el decreto 15/2009. Voy a aprovechar aquí para ayudar a los que quieren examinarse en la DIGECAM. Tienen que leer del artículo número 1 al artículo número 21. Tienen que leer también el artículo 60, el 61, del artículo 70 al 80, del artículo 122 al 132. El 119 es obligatorio leerlo, ¿ya? Bien. Ahora, tienen también después de esto leer del artículo 105 al 121. Eso ya es una lectura extra en caso les preguntaran. Lo otro sí se los van a preguntar. También hay que leer el artículo 31 del reglamento, el 2 y el 3 del reglamento. Bien. Nos quedamos en el artículo 38, 39, propiedad privada. Artículo 40, derecho de expropiación. Artículo 41, protección al derecho de propiedad privada. Artículo 42, bueno, hay una ley de expropiación, les cuento. El artículo 42 refiere a los derechos de autor o inventor y existe la ley de derechos de autor. Artículo 43, libertad de industria, comercio y trabajo. Está la ley de propiedad industrial. El artículo 44, derechos inherentes a la persona humana. El artículo 45 se refiere a la legitimidad de la resistencia y la acción contra los infractores. El artículo 46, como ya se los mencionaba, hace referencia a la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno, siempre y cuando Guatemala sea firmante, como se dice comúnmente, de acuerdos o convenios internacionales en esa materia. Bueno, aquí terminamos ya con los derechos humanos individuales y pasamos a la primera sección, que es la sección familia. 47, protección a la familia. 48, la unión de hecho. El artículo 49, el matrimonio. El artículo 50, igualdad de los hijos. El artículo 51, protección a menores y ancianos. Hay una ley del adulto mayor, y para los menores ya sabíamos que está la ley Pina, como les decía, en su artículo 133. Bien, el artículo 52 se refiere a la maternidad, el 53 se refiere a los minusválidos. Bueno, la Constitución así lo establece, perdón por la expresión. El artículo 54, adopciones. En esta materia hay una ley bien importante, una ley bastante compleja que en realidad me encanta, porque si en realidad pudiera cumplirse así, o por lo menos en un alto porcentaje, no hubiera en realidad trata de personas, tanto como lo existe, aunque ha disminuido de gran manera, debe reconocerse. Artículo 55 refiere a la obligación de proporcionar alimentos, así que es importante que lean esta sección. El artículo 56 refiere a las acciones del Estado contra las causas de desintegración familiar. Pasamos a la siguiente sección, que es a la sección cultura. Artículo 57, derecho a la cultura. 58, identidad cultural. 59, protección e investigación de la cultura. 60, patrimonio cultural. 61, protección al patrimonio cultural. 62, protección al arte, folclor y artesanías tradicionales. 63, derecho a la expresión creadora. 64, patrimonio natural.
65. Preservación y promoción de la cultura. La siguiente sección hace referencia a las comunidades indígenas. 66. Protección a grupos étnicos. 67. Protección a tierras y comunidades agrícolas indígenas. 68. Tierras para comunidades indígenas. 69. Traslación de trabajadores y su protección. 70. Establece que una ley regulará esta materia, pero esa ley no existe. Pasamos a lo más importante para mí, que es la educación, que juega un papel bien importante para regir la vida de la humanidad alrededor del mundo. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de personas se enfoca por iniciar una educación en cualquier momento? Por lo menos eso es lo que quieren, pues que bueno, échenle ganas. Entonces, artículo 71, derecho a educación. Artículo 72, fines de la educación. 73, enseñanza gratuita y asistencia económica estatal. 74, educación obligatoria. 75, alfabetización. En la Constitución no se señala al Consejo Nacional de Alfabetización, pero sí existe. Comité Nacional de Alfabetización. 76, sistema educativo y enseñanza bilingüe. Espero no cansarme, llegar hasta el final. Estábamos en el artículo 76. 77, obligaciones de las empresas privadas en materia de educación. 78, el magisterio. 79, enseñanza agropecuaria. 80, promoción de la ciencia y la tecnología. 81, títulos y diplomas. Ahora pasamos a la educación superior, como le llamamos comúnmente a la universidad. Artículo 82, autonomía de la Universidad de San Carlos. 83, gobierno de la USAC. 85, 83, gobierno de la USAC. 84, asignación presupuestaria para la USAC. 85, universidades privadas. 86, Consejo de la Enseñanza Privada Superior. 87, reconocimiento de grados, títulos, diplomas y reincorporaciones. Artículo 88, exención de impuestos. 89, otorgamiento de grados, títulos y diplomas. 90, colegiación profesional. Ahora pasamos a la sección de deportes. Artículo 91, asignación presupuestaria para el deporte. Y 92 hace referencia a la autonomía del deporte. Pasamos a la sección salud. Artículo 93, derecho a la salud. 94, obligaciones del Estado en temas de salud. 95, establece que la salud es un bien público, obviamente. 96, el control de calidad de los productos. 97 es lo que les comenté anteriormente, que es el medio ambiente y el equilibrio ecológico. El 98 se refiere a la participación de las comunidades en programas de salud. 99, alimentación y nutrición. Y el artículo 100 establece la seguridad social. Ahora pasamos a un punto muy importante, porque la mayoría de gente trabaja, así es, entonces necesitan saber un poco de sus derechos constitucionales. Está en el artículo 101, derecho al trabajo. En el 102, por lo menos este artículo tienen que leerlo, porque tiene la mayoría de las garantías mínimas de las leyes laborales. El artículo 101, 102, vamos al 103, que es la tutelaridad del derecho al trabajo, que está establecido en el cuarto considerando el Código de Trabajo. El artículo 104, derecho de huelga y paro. 105 se refiere a la vivienda. 106, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. No se olviden que existen las prestaciones laborales y también la indemnización. Una de las dos es irrenunciable y también prescribe, una a los 30 días y la otra prescribe a los 2 años. Así que no tienen que confiarse, ¿ya? Bueno, pasamos al trabajadores del Estado. Artículo 107, trabajadores del Estado. 108, régimen de los trabajadores del Estado. 109, trabajadores por planilla. 110,
es importante reconocer ahí que a esto establece que el Estado únicamente tiene que proporcionarle 10 salarios mínimos a los que termina su relación laboral con el Estado, es decir, solo 10 años, como dicen, solo les pagan 10 años, dicen comúnmente cuando se retiran del Estado, y es por eso porque la Constitución lo establece. El artículo 111 establece el régimen de las entidades descentralizadas. El artículo 112, la prohibición de desempeñar dos cargos públicos. 113, derecho a optar un cargo público. 114, revisión a jubilados. 115 se refiere al IX y 116 se refiere a la regulación de la huelga para los trabajadores del Estado. El artículo 117 se refiere a la opción a optar a clases pasivas. Bien, ahora pasamos a una sección que a mí se me ha complicado un poco ahí entenderla, pero la he ido viendo poco a poco. Se llama el régimen económico y social. Artículo número 18, principios del régimen económico y social. 119 se refiere a las obligaciones del Estado en este respecto a lo que estoy hablando, ¿ya? El artículo 120 se refiere a la intervención de las empresas que prestan el servicios públicos. 121 se refiere a los bienes del Estado. 122, las reservas territoriales del Estado. 123 se refiere a los límites de las franjas fronterizas. 124, enajenación de los bienes del Estado. 125, explotación de los recursos naturales no renovables. 126 se refiere a la reforestación. 127 al régimen de aguas. 128 aprovechamiento de aguas, ríos y lagos. 129 a la electrificación. El 130 se refiere a la prohibición de los monopolios. El artículo 131 al servicio de transporte comercial. 132 a la moneda. 133 se refiere a la Junta Monetaria. Importante leer el artículo 100 de la Ley de Bancos, porque ahí está establecido el recurso de apelación en esta materia. Es importante porque te lo pueden preguntar en tu examen. Bien, vamos al 134, es la descentralización y autonomía. Pasamos ahora de este régimen, al artículo 135, que es deberes y derechos cívicos. 136, deberes y derechos políticos. Pasamos al 137, es derecho de petición en materia política. 138 es la limitación a los derechos constitucionales, y es cuando entra en vigencia un estado de excepción, un estado de calamidad, estado que se establece por medio de la ley de orden público, que si te das cuenta, ya vamos con otra ley de orden público, ya mencionamos una, vamos con otra. La ley de estado de excepción, la ley de orden público, perdón. Bueno, aquí los artículos que en realidad no pierden su vigencia, sino que como que dejan de funcionar, digámosle así, en el caso de que el gobierno central decrete un estado de prevención, por ejemplo. El artículo 6, vamos a ver, el artículo 9, el artículo 6, el artículo 5, el artículo 4, vamos a ver, artículo 26, el artículo 33, el artículo 35, en su segundo párrafo, el artículo 38, segundo párrafo, el artículo 116. Esos básicamente quedarían temporalmente con limitaciones establecidas previamente, porque así lo establece el artículo 138. El 139 se refiere a la ley de orden público y estado de excepción. Ahora pasamos al Estado. Artículo 140, el Estado de Guatemala. 141, soberanía. 142, soberanía y territorio. 143 se refiere al idioma oficial, que en caso de Guatemala solo hay uno, el español es el idioma oficial, pero
Otros países como España, por ejemplo, tienen varios idiomas y todos son oficiales. Acá no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, seguimos. Ahora con el artículo 144 se refiere a nacionalidad de origen. Y luego nacionalidad de centroamericanos. Acá voy a ir hasta al considerando número 19 que establece que la nacionalidad de los hermanos beliceños es la situación en cuanto a la nacionalidad de los hermanos beliceños es igual que los hermanos centroamericanos. Y que establece el 145 para los centroamericanos, que los ciudadanos de los países que pertenecieron a la Federación Centroamericana de Países se consideran guatemaltecos, siempre y cuando tiene que hacer un montón de trámites. No es tanto así como se dice, siempre hay que hacer un montón de trámites de la ley de nacional, que establece la ley de nacionalidad. Ok. Vamos ahora al 146, naturalización. 147, ciudadanía. 148, suspensión, pérdida y recuperación de la ciudadanía. 148. Ok, vamos al 149 y aquí son las relaciones internacionales. Artículo 150, integración centroamericana. Y artículo 151, relaciones con estados afines. Ya voy un poco más de la mitad de la Constitución. Y pasamos a algo muy importante y es el poder público. Esto es importante que lo lean no solo los que tienen a su cargo eh, jefaturas en el gobierno de Guatemala, también las autoridades que en un momento dado ejercen el poder en las calles para que no puedan caer en problemas jurídicos. El artículo 152 establece poder público, 153 imperio de la ley, 154 función pública, sujeción a la ley. El 154. El 155 establece la responsabilidad de funcionarios por infracción a la ley. No se olviden que son 20 años, ¿ya? 156, no obligatoriedad de cumplir órdenes ilegales. Esto también lo pueden relacionar con el artículo 5, a la mitad del párrafo más o menos. Ahí encuentran, es importante que lo sepan precisamente los funcionarios públicos. Como se dice que ahí hay altos funcionarios, yo me imagino que también hay bajos funcionarios. O sea que todos tienen que saber esto. De aquí nos trasladamos al artículo 157, que es potestad legislativa e integración del Congreso de la República. 158, sesiones del Congreso. 159, la mayoría para toma de decisiones. 160, permiso para optar dos cargos públicos. ¿Ya? Recuerden el 112 y recuerden el 160D. Los diputados. 161, sus prerrogativas, importante que sepan esto, las instituciones, los que ejercen la autoridad, como les decía, toda vez que en un momento dado pueden encontrarse con la flagrancia de delitos, un poco complicado aquí. Bueno, nos trasladamos para el artículo 162, requisitos para ser diputado. 163, junta directiva y comisión permanente. 164, prohibiciones y compatibilidades. Nos trasladamos ahora a las atribuciones del Congreso que están establecidas en el artículo 165. Es un montón que tienen ahí. 163, interpelación. 167, efectos de la interpelación. 168, asistencia de ministros al Congreso. 169, convocatoria a elecciones. 170, atribuciones específicas. 171. Vamos a ver, 170 atribuciones específicas. 171, otras atribuciones. 172, mayoría calificada. 173, vamos a ver, 173 es procedimiento consultivo. Ahora nos vamos a algo muy importante, muy visto en las universidades, que es la iniciativa de ley. 174, 175, lo que todos dicen, la jerarquía constitucional. 176, proposición y discusión. 177, la aprobación y la sanción de la ley. 178, veto, con V, con V. Y
El 179, primacía legislativa. 180, vigencia. 181, disposiciones del Congreso. Ahora nos trasladamos ya a la presidencia. Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. 182. 183, funciones del presidente. 184, elección del presidente de la República. 185, requisitos para ser presidente de la República. 186, prohibiciones para optar al cargo de presidente y vicepresidente. 187, prohibición de reelección. 188, convocatoria a elecciones y toma de posesión. Toma de posesión, que ya el 14 de enero, como les dije anteriormente. 188. 189, falta temporal o absoluta del presidente de la República. 190, vicepresidente. 191, funciones del vicepresidente. 192, falta del vicepresidente. Ahora nos vamos a los ministros de Estado. 193, ministros de Estado. 194, funciones de los ministros de Estado. 195, Consejo de Ministros y sus responsabilidades. 196, requisitos para ser ministro de Estado. 197, prohibiciones para optar al cargo de ministro de Estado. 198, obligación de presentar su informe o memoria de labores. 199, obligación para asistir al Congreso a interpelación. 199, 200, viceministros. 201, responsabilidades de los ministros y viceministros. El 202 se refiere a los secretarios de la presidencia, secretarios privado y general. Algo muy importante acá con los ministros y los secretarios es de que no se establece expresamente el derecho de antejuicio, y te voy a contar por qué. Porque este derecho yo tenía ahí como la duda y fui a preguntar. Está establecido en la ley de la materia de antejuicios, en el artículo 13, literal D. Ahí está. Ministros y los secretarios. ¿Ya? Bien. Nos quedamos en el 202. Ahora pasamos ¿a dónde? A solucionar los problemas legales, penales, con el organismo judicial. 203, independencia del organismo judicial. 204, condiciones. 205, garantías del organismo judicial. 206, el derecho de antejuicio de los jueces y magistrados. Ya ven que a esos señores sí tienen establecido su derecho de antejuicio. Y los requisitos para ser juez o magistrado, ya saben cuáles son. Hay que ser abogado. Ahí, artículo 207, 208, el tiempo que deben permanecer en el puesto, que son 5 years. Ok, derecho, vamos a ver, 208, el tiempo. 209, nombramiento de jueces y personal administrativo. Bueno, podríamos decir al régimen legal. El 210 del organismo judicial tienen su propia ley, ahí los señores. El 211, instancia en todo proceso. Algunos le dicen ahí doble instancia. La Constitución lo establece así. Recuérdense que el café es un café constitucional. Ahí creo que no se ve muy bien, pero es un café constitucional. Si no es constitucional, es ilegal. Bien, nos quedamos entonces en el artículo 211, instancia a todo proceso. En el 212 establece la jurisdicción que es exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Les digo porque también hay tribunales militares que... Es un tema muy largo, pero solo saben que hay un tribunal en Zacapa, otros en la capital, y que hay delitos de deserción contemplados ahí, que cuando los agarran ya prescribió y que hay que pagar una multa, y es un relajo, un laberinto ahí que yo no entiendo porque hay jueces militares y que porque no tienen derecho de antejuicio, y entonces, ¿qué están haciendo? ¿No? Pues, o qué hacen fuera de la Corte Suprema de Justicia. Pero ese es un tema que no me corresponde a mí. Como ciudadano, solamente contarles y ustedes sabrán qué hacer. 220, vamos a ver, el 220, 219, tribunales militares. 220 es el
Tribunal de Cuentas. 221, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 222, magistrados suplentes. Hay un régimen acá. Ahora viene la otra ley. Yo recuerdo que he mencionado dos. Viene ahorita la ley electoral y de partidos políticos, porque el régimen político está ahí en el artículo 223, que establece que la libre organización y funcionamiento de los partidos políticos. Ahora nos pasamos al artículo 224. Esto es la división administrativa. Esto se me complica un poco más también. Pido perdón. Ahí sí tengo que regresar y no voy a consultar mi constitución, aunque la tengo aquí. No la voy a consultar, pero voy a ver con la división administrativa. 224, división administrativa. 225, Consejo Nacional de Desarrollo. 226, Consejo Nacional. 225, Consejo Regional. 226, 227 es gobernadores. 228, Consejo Departamental. Si te das cuenta, por eso me complica un poco, porque hay Consejo Nacional, Regional, Departamental, y para irlos ubicando en qué artículos están, y ahí están los gobernadores. ¿Por qué no se quedaron primero el departamental y después los gobernadores? Bien, no es problema mío, creo que es problema de Linares Beltranena, porque no, el licenciado no pudo ahí arreglar eso cuando fue constitucionalista. Bien, ahora me quedé en el 228. 229 se refiere a la asignación de presupuesto del gobierno central a los departamentos. El 230 es el registro de la propiedad. Acuérdate que hay dos, uno está en Xela y el otro está en la capital, ahí en la zona 1, en la ciudad de Guatemala. Hay algo importante ahí que quiero mencionarte, y es el salario del registrador. Yo quiero ser registrador, señor presidente, por si usted quisiera. Bueno, no me he graduado, me hace falta un poquito, ¿ya? Pero me gustaría. ¿Saben por qué? Se ganan, miren, 10, 20, 30. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Cómo sería así? 90,000 quetzales se ganan al mes como registrador. En teoría, legal y teóricamente, el registrador debe responder subsidiaria e ilimitadamente, solidariamente e ilimitadamente, sobre las obligaciones que adquiere al asumir el cargo de registrador. Pero en la práctica no, porque quien, por ejemplo, roba una propiedad es el responsable directamente, y el registrador pues no le pasa nada. Bien, 231 se refiere a la región metropolitana. Ok, si se dan cuenta, ya voy cerca. 281 tiene la Constitución, voy por los 231, me faltan 50 artículos. Espero tener éxito. Ok, a los 232 nos vamos al régimen. Ahí alguien en las universidades se inventó eso de que los órganos extrapoderes son, por ejemplo, el Ministerio Público, la PGN, la Corte Constitucional, el Procurador de los Derechos Humanos y el MP. Pero no es cierto. La Constitución nos establece como, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas es el órgano de fiscalización, ¿ya? Artículo 232, Contraloría General de Cuentas. 231, el Contralor General de Cuentas. 233, Contralor General de Cuentas. 234, requisitos. 235, funciones del Contralor. 236, los recursos que caben para las resoluciones del Contralor, que no son más que los establecidos, pues, en el artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, de esa misma ley, el artículo 8 y 9. Nos pasamos ahora al régimen financiero. 237. Este artículo establece el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. El artículo 239, el principio de legalidad. 240, las fuentes de inversión y gastos del Estado. El 241, rendición de cuentas del Estado. El 242, fondo de garantía. 243, es muy importante este artículo porque establece el principio de capacidad de pago. O sea,
Para que me entiendas, es como así, no ser injusto con quien en realidad no tiene la capacidad para pagar en un determinado momento lo que el Estado le demanda. ¿Ya? Claros. Viene ahora el ejército de Guatemala en el artículo 244. Esto algo un poco me gusta. Dice que el ejército de Guatemala es una institución destinada, establece la Constitución, es una institución destinada a mantener el honor, la soberanía, la paz y la seguridad interior y exterior. Está integrado por fuerza de tierra, aire y mar. Es una institución apolítica, obediente y no deliberante. Y se basa en los principios de disciplina y obediencia. ¿Cómo la ves? Por eso es que miras que ahí, cuando llegas como coronel, todos te hacen el saludo. Tanta disciplina ahí, bueno, ese no es asunto mío. El artículo 245 se refiere a la prohibición de los grupos armados en el país. Así que no, para aquellos que se organizan para proteger su comunidad, como dicen, no se metan a problemas. El Estado es el responsable con sus fuerzas de seguridad y orden público. ¿Ya? Bueno, el 246 se refiere a las funciones del presidente en el ejército, y es que él es el comandante general del ejército. Por eso te das cuenta que cuando hay honores militares llega el presidente y comienza y llega el presidente, él es el comandante. Bueno, está bien rendirle homenaje porque la Constitución, pues ya sabemos que es nuestra ley suprema por la cual no regimos, pero tampoco se pasen, pues así como decía el señor presidente, ya que usted es el presidente, lo vamos a, a premiar como caibil honorífico. No es así la cosa también, tampoco, pues en, en Guatemala a eso le llamamos ser uno culebra. Disculpen la expresión, pero es un chapinismo para no irlo perdiendo, ¿no? A cualquier nivel. Ok, pasamos al artículo 47. Requisitos para ser oficial del ejército. Lo único que te digo es que para ser oficial del ejército no hay que casarse, tener una determinada edad y no ser casado. Algo por ahí. Vamos a ver, el 248, prohibiciones. Ellos no pueden ejercer el derecho de petición de forma colectiva, tampoco pueden votar, como ya te dije, es una institución apolítica. El 240, estamos en el 245, 46, 47, 48, 49, cooperación del ejército. Y sí cooperan, he visto que andan en la calle ahí vacunando, una vacuna anti-COVID, que bueno. El 250, hay algo controversial ahí que se refiere al régimen legal del ejército. Está su ley constitutiva como cualquier otra, ok, pero está el código militar. Ese código sí, yo en realidad no lo comparto. No comparto porque regresemos al 112 al 212 de la Constitución y se recuerdan que la única jurisdicción es de la Corte Suprema de Justicia. No se metan a problemas, mis amigos militares. Ya, cuando uno adquiere la mayoría de edad es responsable de sus propios actos. Ya. Así que todo en orden. Vamos a ver el 200. Pasamos ahora al artículo 251 que se refiere al Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública, cuyo fin supremo es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Algo que hay que recalcar ahí, bueno, que vale la pena acotar, es de que su fiscal dura 4 años y puede ser removido por el presidente. Artículo 1415 de, no recuerdo el número de decreto, no recuerdo más, 90-94, Ley Orgánica del Ministerio Público, que puede ser removido por causa justificada. ¿Y cuál es? Existir una sentencia condenatoria. Imagínate qué complicado. En otras palabras, no se puede remover al fiscal del Ministerio Público. Al menos que haya un delito. No. Bueno, ya que leí explicando lo que ya, lo del artículo 15 y el 14. Hay otro procedimiento de acuerdo a la ley de juicios en flagrancia de delito, pero no es que ya te agarramos y fuera tampoco. Okay. Bueno,
el artículo 151. El 252 se refiere a la PGN. Algo importante ahí que te quiero comentar es de que el único representante legal del país cuando ha sufrido lesión su patrimonio es la PGN. Así que nadie puede andar haciendo acuerdos con X sindicados para que, bueno, le das esto al Estado de Guatemala y ya firmamos. No, eso, cada cosa en su lugar, le corresponde a la PGN. 252. Ok, 252. Ahora nos trasladamos a las municipalidades. 253 se refiere a autonomía municipal. 254, gobierno municipal. 255, recursos económicos del municipio. El 256, como ya te dije en un principio, está derogado. Hace un poco. El 257 se refiere a la asignación presupuestaria a las municipalidades. El 258 se refiere al derecho ante juicio de los alcaldes. Viste, hay que ser observador porque aquí se lo manifiesta expresamente la Constitución, su derecho de antejuicio, y también el chance que hay para un juez de asuntos municipales. Ahí en el 259. El 260, a la prohibición que tienen todos los funcionarios de eximir tasas o arbitrios municipales. Lo único que se puede hacer de funcionario a funcionario, de institución a institución, es compras, obviando el proceso de licitación, eh, compra directa, cotización y todo eso. El artículo 2 de la ley de compras y contrataciones del Estado establece eso, ¿ya? El artículo 261. El 262 se refiere a solo de mi chance me cayó un mensaje ahí, voy a minimizar eso porque no me gusta, ahí está, ya está. Entonces no sé por qué me da un mensaje, espero que no me caiga una llamada también. El 262 se refiere a la ley municipal, ya. Bueno, 262, nos quedamos al 263. Ya voy cerca, espero no fallarles. En este artículo vamos a ver, está la exhibición personal, el famoso recurso que nació en la Constitución de Inglaterra en 1215, que se llamaba habeas corpus, que pues el pueblo demandó a que hubiera derecho, por ejemplo, de decir dónde está el que te llevaste al famoso monarca ese Juan sin tierra. Aquí se llama derecho a la exhibición personal en el artículo 263, y el 264 establece las responsabilidades a los infractores. 265, a la procedencia del amparo. Aquí está la otra ley constitucional, la ley de amparos. Bueno, no en este artículo, aquí solo se refiere al amparo, pero está en el artículo 10 de esa ley constitucional que te la daré más adelante. 266, inconstitucionalidad en caso concreto. 267, inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. 268, pasamos a la Corte de Constitucionalidad. En un momento dado te la voy a mencionar como la CC. 268 es funciones esenciales de la Corte de Constitucionalidad. 269, integración de la Corte. 270, requisitos para ser magistrado de la Corte. Como que también hay que ser abogado ahí para ese chance. Yo también lo quiero. No, son mentiras. 271, requisitos para ser presidencia de la Corte. 271. 272, funciones de la Corte de Constitucionalidad. No sé por qué no dejaron las funciones también del 268, sino que el 272 también funciones. No entiendo por qué. El 273 se refiere a la Comisión de Derechos Humanos y su procurador. 273. 274, procurador de los derechos humanos. 275 se refiere a las funciones del procurador de los derechos humanos. El ombudsman, que le llaman, o la conciencia del pueblo, como dijeran otros doctrinariamente. Bueno, ya casi voy al final, espero no fallar acá.
275 las funciones. El 276 viene la otra ley constitucional que es Ley de Amparos, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 276. Y nos vamos a lo último que es 277, la convocatoria a reformas. 278, Asamblea Nacional Constituyente. 279, diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, que no son los mismos del Congreso. Si tú quieres ser diputado de la Asamblea, tienes que renunciar a tu cargo en el Congreso para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, pero se gozan las mismas, tienes que tener las mismas calidades de ser guatemalteco, ¿cómo se llama? Y se goza de las mismas prerrogativas, eso es lo esencial, se goza de las mismas prerrogativas, pero mi intuición jurídica me dice que para ser constituyente, como dicen los chapines, decimos los chapines, mínimo tenemos que ser abogados, pues, pienso yo, ¿ya? ¿Ok? 279. El 280 se refiere a las reformas que puede hacer el Congreso. Y del 281 se refiere a los artículos no reformables. ¿Ya he terminado? He terminado. 281, artículos no reformables, que se llaman en la doctrina artículos pétreos, ¿ya? Estos son los famosos artículos pétreos. Te voy a mencionar unos. El 140, que es 140, 141. Ajá. El artículo donde el presidente prohibición a reelección sería el artículo 187, prohibición de reelección, ¿ya? Esos artículos son fundamentales, artículos no reformables. Así que he terminado. Muchísimas gracias, espero te sirva. Saludos, y ya saben, aquellos que han de algún modo abandonado la carrera o no han querido someterse a sus exámenes, pónganle ganas. Acuérdense que si se puede esquematizar, por ejemplo, la Constitución en tu mente, pues también puede interpretarse algún tipo de procesos ahí que hay que exponer en un momento dado, que es lo que uno ve más como un poco más difícil cuando le van a preguntar a los profesionales, mira, eh, explíqueme tal proceso. Entonces, uno dice, está difícil, pero no. Si eso no es difícil, entonces lo que corresponde al marco conceptual de X parte de derecho es menos difícil, así que les deseo muchos éxitos y muchísimas gracias por haber visto el video. No se olviden compartir, darle un like también y un abrazo a todos. Saludos.